Y cambiamos completamente de tema porque el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio remeció la política en Sudamérica, sumado a la suspensión de los cierres de campaña en Argentina, producto del asesinato de una niña. Para hablar del complejo escenario político en la región estamos con Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo. Jorge, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ignacio, qué gusto estar con usted. Partimos consultando quizás un poco genérico, Jorge, pero ¿qué está ocurriendo en la región? ¿Estamos viviendo un momento de violencia descontrolado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo lo que ocurre en Ecuador y obviamente también en Argentina? La violencia política, Ignacio, no es un hecho nuevo, no es una cosa nueva y es un camino de una gran peligrosidad. La violencia, cuando se empieza a disfrazar de violencia política o de narco o mafia, es sin duda una amenaza al Estado, y hoy día lo que estamos viendo es que estas mafias, en alguna forma, se empiezan a relacionar con la política. Si retrocedemos en el tiempo, podríamos pensar, haciendo algo de historia, que al término de los gobiernos militares, los sucesos que se dieron en los gobiernos militares o dictaduras, da lo mismo, que tenían que ver con atentados, con violencia terrorista, cuando caen los gobiernos militares, se van los gobiernos militares, se trata de justificar ese nivel de violencia por un acto político. Ahora, esa violencia se empieza a relacionar, avanzado en el tiempo, con las mafias, con el narcotráfico, con el crimen organizado, y se empiezan a transformar efectivamente en una amenaza a la democracia, en una amenaza al Estado, y el Estado, la política, se empieza a sentir un poco inhibida de reaccionar frente a esta violencia. Y llegamos a lo que estamos viendo ahora, una violencia incontrolada en términos de delincuencia y una violencia política que es capaz de asesinar a un alcalde primero en Ecuador y posterior a la semana siguiente a un candidato a la presidencia que basaba su discurso fundamentalmente en el ataque a las mafias y a la corrupción dentro de la política. Jorge, ¿ya existió un resurgimiento de estas bandas criminales? ¿Por qué consulto esto? Porque, claro, cuando uno retrocede en el tiempo, se conocen de casos. Sudamérica, Latinoamérica en general ha vivido episodios muy similares, pero ahora en el último tiempo se siente una suerte de resurgimiento de estas bandas criminales. ¿Está pasando eso? Da la idea, Ignacio, que nosotros estamos en la política internacional, las organizaciones internacionales que empiezan a tomar el control de las políticas internas de los estados, empiezan a inhibir al Estado. Ese monopolio legítimo, el monopolio de la violencia legítima del Estado se empieza a inhibir por una por una doctrina de derechos humanos, donde sin duda que los derechos humanos son absolutamente relevantes, pero para enfrentar a esta violencia política tiene que haber un acuerdo del Estado, tiene que haber una línea muy firme del Estado, una línea definida del Estado para enfrentarlas. Nosotros hemos vivido varias de estas cosas. Bueno, el más cercano es el senador Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, que es víctima de la violencia política. Pero de ahí en adelante hay eventos que nos van marcando algunos puntos para no meternos en el mundo internacional. Lo del 18 de octubre es sin duda violencia política, que después se justifica producto del acto político, producto de cualquier justificación. Pero eso es violencia política, y que en algún instante a los políticos que están en el desarrollo de sus actividades no pueden controlar a estas mafias, no pueden controlar la violencia porque se le va de las manos. La violencia que nosotros estamos viendo tiene que ver con lo que baja desde el norte, el narcotráfico, los carteles de la droga, el crimen organizado, empieza a bajar, y dentro de los países empieza a cambiar la criminalidad. Lo que pasa con la niñita en Argentina es el robo de un motochorro, que es una cosa que viene desde el norte de América Latina. Entonces se empieza a confundir todo y terminamos con un ataque a la democracia porque el Estado se inhibe en su reacción producto de lo que nos imponen las organizaciones internacionales referidas a los derechos humanos. Entonces la policía se inhibe, la justicia se inhibe, la política se inhibe, todos se inhiben, y los únicos que no se inhiben son estos delincuentes que cometen este tipo de tropelías. Justamente algo muy relacionado a lo que quería consultar. ¿Qué relación tiene la migración en todo esto? ¿A qué voy? Porque en Ecuador, según los antecedentes que se dan a conocer, son bandas principalmente colombianas y algunas venezolanas las que estarían de alguna manera ligadas al narcotráfico. ¿Qué rol también hay detrás de todo esto?
A ver, la migración, lo que está pasando en América Latina con esta diáspora venezolana y la salida de 700.000 personas desde Nicaragua, empiezan a errar por Latinoamérica. La migración en sí misma es un derecho humano. Las personas tienen el derecho a salir de un ambiente no propicio para su desarrollo humano y avanzar por Latinoamérica. Y se ha establecido que los estados tienen la obligación de recibirlos. Ahí hay un choque y hay un problema político y hay un problema ético que está en juego. Pero la migración es un derecho humano, las personas salen. Entonces, pero junto con esa persona que sale, producto de que no puede vivir ya en su país y en su espacio natural, avanza el narcotráfico. No nos olvidemos que al ser la migración un derecho humano, se pide y se establece que los estados abran sus fronteras. Por lo tanto, al abrir las fronteras, al no haber control, todas estas bandas también erran por América Latina y entran a los países, ¿no es cierto?, sin mucho control. Lo que nos pasaba en Colchane, ¿no es cierto?, donde normalizamos la entrada irregular de migrantes. Bueno, junto con esa entrada irregular de migrantes que no lo podíamos controlar, también entró la amenaza, también entró el narcotráfico, también entraron estos carteles de criminalidad que cambiaron la sociedad y cambiaron la criminalidad en Chile y en América Latina. Esto que está sucediendo en Ecuador tiene que ver también con eso. Las bandas que están asociadas a los carteles de narcotráfico en México, al cartel de Sinaloa principalmente, los tiguerones, los lobos y todos estos nombres, los choreros, los chorros, son muchos, ¿no es cierto?, que se identifican con el narcotráfico y cumplen las órdenes que el narcotráfico y el crimen organizado les imponen. Por lo tanto, generan un ambiente de inestabilidad, generan un ambiente de inhibición en el Estado que no los puede repeler y se generan estas cosas. Esto, Ignacio, permite la aparición de líderes como Bukele. En Ecuador hay un candidato, Topic, que lo que promete en su campaña es adoptar las mismas decisiones que está adoptando Bukele. Y Bukele ha sido exitoso porque enfrentó a las mafias y a las maras que habían dominado el 60% del territorio de El Salvador. Por lo tanto, nosotros lo miramos desde lejos y qué dureza, etcétera. Pero la gente de El Salvador entiende que hoy día, efectivamente, a las 6 de la tarde, en vez de encerrarse en su casa, puede salir a la calle. Porque el Estado tomó el control del territorio que lo habían dominado las mafias hasta que llegó Bukele. Entonces, se está dando en la política esta situación en que o el Estado toma las decisiones, no necesariamente las de Bukele probablemente, pero otras, toma las decisiones y enfrenta a estas mafias, o las mafias se van a convertir de verdad en una amenaza al Estado. Pero justamente asoman y aparecen este tipo de figuras que de alguna manera, claro, sí, toman de ejemplo a Bukele, pero en distintos países comienzan a surgir, comienzan a ganar protagonismo, y en Ecuador también este propio candidato también le había declarado de alguna manera la batalla a este narcotráfico. Sí. Pero claro, ¿se está preparado este tipo de figuras para tener una respuesta como la que tuvo en Ecuador? Claro, Bukele ha ganado un protagonismo y es presidente también de una nación, pero estas figuras más emergentes, ¿cómo comienzan a ganar terreno y a qué se enfrentan también? Fernando Villavicencio, el candidato asesinado en Ecuador, venía desde hace mucho tiempo enfrentándose a la corrupción dentro de la política. No olvidemos que su principal adversario fue el presidente que es fugitivo hoy día, que es Correa. Él fue su principal adversario en términos de corrupción y lo atacó desde sus tribunas políticas y periodísticas, ¿no es cierto?, por corrupto. El presidente Correa lo condenó, consiguió que lo condenaran. Entonces, el candidato sale, arranca a Estados Unidos, después vuelve, se interna en la selva, nunca estuvo preso. Pero su objetivo era la corrupción dentro del Estado y el objetivo particular era el presidente Correa, que después tuvo que salir de Ecuador por corrupción. Y después de eso, en esta campaña, lo que estaba haciendo, junto con la corrupción política, estaba en su ataque y en su discurso contra las mafias, contra el crimen organizado y contra la corrupción. Por tanto, es un espacio que es tremendamente peligroso. Al senador Guzmán lo mataron por estar contra el terrorismo en Chile. A este señor lo matan por estar contra el crimen organizado en Ecuador. Entonces, hay detrás de estos asesinatos políticos el resguardo de espacios delincuenciales de grupos particulares que quieren ser dueños de un territorio para llevar adelante sus negocios. Por lo tanto,
estos personajes son un problema. Si llegan a dominar el espacio político, son un problema porque se van a convertir en sus adversarios. Por lo tanto, la solución que hoy día tienen es un sicario y asesinarlos. Entonces los sacan del juego político y como es un sicario, la verdad es que lo van a meter a la cárcel, un señor de tercera, cuarta o quinta categoría que va a pagar una pena, pero el problema no se resuelve ahí. El problema es mucho más profundo que eso, porque son verdaderas organizaciones que son las que hay que desarmar. Y en ese sentido, ¿qué cambió? Porque estas bandas probablemente siempre han existido, pero ¿qué cambió que tomaran un rol más activo, que respondieran a figuras que, si uno revisa en el tiempo, siempre han existido? Siempre hay figuras que atacan a ciertos carteles, a ciertos modus operandi, pero ¿qué cambió ahora que tomaron un rol mucho más activo? Porque las organizaciones hoy día son muy grandes. El Estado se inhibió. Se inhibió la policía, se inhibió la justicia, se inhibió la democracia. El Estado se inhibe. Por lo tanto, el espacio donde el Estado no está queda libre para estas organizaciones. Entonces, las organizaciones hoy día son muy potentes. Las migraciones, la diáspora venezolana permitió que estas organizaciones se esparcieran por Latinoamérica. Las organizaciones, el narcotráfico y el crimen organizado, ¿no es cierto?, tienen presencia en Latinoamérica. No nos olvidemos que a nosotros entró el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es venezolano. Entonces, ese mismo Tren de Aragua también está detrás de estas organizaciones que están en Ecuador. Perú cerró la frontera porque también está entrando el Tren de Aragua. Por lo tanto, son organizaciones transnacionales, ¿no es cierto?, muy poderosas, muy fuertes, con muchos recursos, con mucho armamento, y empiezan a ser un problema para el Estado, empiezan a ser un problema para las policías. Lo que declaraban algunos líderes políticos en Ecuador es que efectivamente la policía ecuatoriana está dentro de sus cuarteles absolutamente inhibida de actuar porque las organizaciones son mucho más potentes que la policía y la justicia actúa contra la policía por el tema de los derechos humanos. Entonces, si nos empezamos a dar cuenta, hay un modus operandi, hay una fórmula que estos señores encontraron para empezar a apoderarse de espacios. Entonces, es tremendamente peligroso y tiene que haber una decisión del Estado, porque si no, van a aparecer cada vez más los líderes como Bukele, van a aparecer cada vez más los crímenes políticos. ¿Por qué? Porque van a aparecer nuevamente los discursos contra. No hay ninguna duda que el crimen de este señor Villavicencio en Ecuador y el crimen de la niñita Morena Domínguez en Argentina van a afectar las elecciones. No hay ninguna duda de eso. ¿Por qué? Porque tienen un impacto emocional en las personas que van a ir a votar y estas cosas lo que hacen. ¿Eso puede generar un cambio en la tendencia? ¿Perdón? ¿Puede generar un cambio en la tendencia finalmente? Yo creo que puede generar un cambio en la tendencia, sin duda. Villavicencio estaba entre el segundo y el tercer lugar moviéndose en las encuestas, pero por lo tanto, el que está ofreciendo la dureza contra estas organizaciones es Topic. Por lo tanto, Topic va a subir. Entonces, porque se genera un problema emocional en las personas. O sea, no es posible que maten a una niñita que va al colegio, que tiene 11 años, por robarle una cadena. Entonces, esas cosas empiezan a impactar y van a modificar y van a alterar el tránsito y lo que llevaba a las elecciones hasta ese momento. Es muy peligroso lo que está sucediendo, Ignacio, porque tal como lo he repetido varias veces, los estados en Latinoamérica se están inhibiendo en la lucha contra la violencia y la violencia está adquiriendo cada vez más se ha adueñado cada vez de más espacios en la política, en la sociedad, en las poblaciones, en todas partes. Ahora, lo de Argentina responde a un clima más de descontento interno que relacionarlo con lo que ocurre en Ecuador. Yo creo que no. La muerte de la niñita es un acto delincuencial común al que estamos acostumbrados nosotros, están acostumbrados en Argentina, están acostumbrados en todas partes con estos famosos motochorros. Y el crimen de Ecuador es un crimen brutalmente político y netamente político. Están matando a un candidato a la presidencia que afectaba el negocio de las mafias. Lo de Argentina va a impactar, ¿por qué? Porque ellos están reclamando respecto de la delincuencia, respecto de la violencia delincuencial, respecto de la inseguridad desde la perspectiva de la delincuencia. Por lo tanto, la muerte de una niñita lo que hace es confirmar el reclamo de la sociedad argentina, y ese reclamo de la sociedad argentina necesariamente va a impactar en los resultados de las elecciones PASO. Entonces, estas cosas van jugando. Es una desgracia lo que le pasó a Morena Domínguez, pero nos muestra a todos que efectivamente hay una realidad delincuencial que es mucho más violenta,
que encierra a las personas más temprano en sus casas, que uno anda con más cuidado en la calle. Entonces, se demuestra, a uno le evidencian en la cara lo que está sucediendo con una niñita, con el crimen de una niñita de 11 años. Entonces, eso impacta muchísimo y sin duda que los que están ofreciendo mayor seguridad y mayor dureza van a obtener más votos. ¿Y qué tanto puede cambiar eso en Argentina? ¿Por qué consulto? Porque comúnmente se está acostumbrado a que las elecciones argentinas o el pueblo argentino sea muy dividido, sea muy, a veces cuesta llegar a un punto medio quizás en Argentina. ¿Cuánto puede afectar esta situación que se está viviendo al otro lado de la cordillera? A ver, el discurso de la oposición es primero combatir contra la inflación, la situación económica, que los argentinos están acostumbrados a esa situación económica que sube y baja, pero la oposición también lleva el discurso de la seguridad. Por lo tanto, este crimen de esta niñita efectivamente va a invitar a más personas a votar por el discurso de la oposición en Argentina, porque la evidencia de que no hay seguridad es brutal. Es la muerte de una niñita de 11 años que va al colegio. O sea, qué mejor, comillas, perdónenme la brutalidad del ejemplo, qué mejor relato para una campaña contra la a favor de la seguridad que eso. Entonces, estas cosas que son de normal ocurrencia se exacerban, se multiplican cuando estamos en una campaña electoral. Si la desgracia que le ocurrió a Morena hubiese sido un día normal cualquiera, sin esta campaña electoral, probablemente lo habríamos sentido muchos, pero no habría impactado tan fuerte en la política y en la sociedad argentina. Como se juntan estas dos cosas, efectivamente impacta. Y por otra parte, con toda seguridad, bueno, lo primero que sucedió es que no hubo cierre de campañas, ¿cierto? Por lo tanto, es la misma política, es la misma política la que pone este crimen en la primera plana y lo pone en el marco de la política. Por lo tanto, la oposición tiene un ejemplo, sin llevarlo adelante en su campaña, sin mostrarlo, tiene el ejemplo ahí mismo, en el video que están pasando en las noticias, que la seguridad es un problema grave en Argentina. Entonces, todas estas cosas empiezan a jugar, todas estas cosas impactan, todas estas cosas tienen sentido en sociedades donde se van jugando la seguridad, la inflación, la economía, todos problemas sociales muy duros, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa va a impactar la intención de voto, ¿cierto? O definitivamente el resultado de una elección. Ecuador está muy complicado y Argentina moralmente, ¿no es cierto?, emocionalmente, está complicada con la muerte de Morena Domínguez. Y por último, Jorge, ¿qué tan a tiempo está Latinoamérica de frenar esta situación o de al menos que no ocurra con tanta cotidianidad? Porque claro, siempre se habla de que estamos semi-acostumbrados, un mal acostumbramiento, digamos, a este tipo de situaciones, pero ¿qué tan a tiempo están los países acá en Latinoamérica de poder frenar esta situación? Yo pienso, Ignacio, que en la medida que los líderes políticos, de un lado o de otro, de gobierno, de oposición, y como los puestos se cambian, da lo mismo. Los líderes políticos, todos los líderes políticos que quieran participar de esto y que entiendan que esto que está sucediendo es tremendamente grave, se pongan de acuerdo y efectivamente terminen con las restricciones o con la inhibición, ¿no es cierto?, que le han puesto a la justicia, a la policía, a las organizaciones para enfrentar decididamente esto, vamos a poder avanzar. Fíjate que el mayor revolucionario mexicano, ahora que estamos en esto y con los carteles en México, el mayor revolucionario mexicano, Benito Juárez, decía que el problema estaba en la revolución. Lo que tenía que hacer era luchar por sus propias causas y por sus propias razones, pero fundamentalmente tenía que respetar el derecho ajeno. Y aquí lo que no se está respetando es el derecho del otro. Las organizaciones mafiosas están pasando por arriba de los derechos de las personas, por las libertades de las personas. Las personas se están encerrando solas en sus causas, se están autocensurando solas por el temor a la violencia. Y cada discurso que tenga que ver o que refleje una gota de violencia, cualquier discurso lo que está haciendo es cooperar a estas organizaciones mafiosas a ganar más terreno. Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por conversar durante esta mañana con nosotros. Que tenga un lindo día. Encantado, Ignacio, de estar con ustedes. Que estén muy bien. Que esté muy bien. Buenos días.